Ahora, Ramón. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Mustiquio, soy el secretario de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y hoy lanzamos una nueva propuesta que tiene que ver con empezar a conversar con la comunidad, divulgar, difundir, aportar algunas ideas de gestión en el marco del COVID-19. Creemos que en el sector, en Mar del Plata y en las zonas de influencia, hay muchas organizaciones que pueden llegar a nutrirse con algunas ideas que podemos llegar a traer, aportando especialistas locales de nuestra universidad, de otras disciplinas y también de otros países. En este caso vamos a acercar a ustedes algunas reflexiones y algunas ideas que tienen un marco internacional. Digamos. Debutamos con una actividad internacional, con un profe amigo de la casa, que nos va a compartir algunas ideas y algunas herramientas que han empezado a trabajar. Vamos a compartir el espacio con Luciana Barilaro, que es la directora del área de administración, que ahora nos va a introducir un poco en la temática y nos va a contar quién va a estar presente con nosotros. bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy vamos a compartir el espacio con Juan Carlos Leiva Bonilla. Él es profesor de la Escuela de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica y productor del canal de YouTube, si me lo hubieran dicho antes, y miembro de la Red Motiva a la cual pertenecemos y por eso nuestro vínculo. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu tiempo que nos dedicas para contarnos un poco un cuadrante de análisis estratégico, un modelo que han desarrollado como para abordar la problemática de las organizaciones en el marco de la pandemia. Contanos un poco de qué se trata. Bien, hola Luciana, hola Alejandro, para mí es un gusto estar hoy acá. Es, como decía Luciana, pues una relación que tenemos de hace muchos años con la universidad y pues muy agradecido y honrado de tener la posibilidad de iniciar este programa o este espacio que ustedes muy acertadamente van a compartir con la comunidad. Para presentarles el cuadrante me voy a permitir compartir la pantalla para que podamos visualizar de qué se trata. Básicamente con mi colega Eric Guillén, que también es profesor aquí de la Escuela de Administración, cuando empezó todo este tema de la crisis, nosotros veíamos una serie de consejos y de sugerencias, todas muy bien intencionadas, y pensábamos, bueno, pero algo falta porque en realidad no son las mismas sugerencias para todo tipo de empresa. Y un poco cavilando un fin de semana decíamos, bueno, ¿qué es lo más importante que una empresa tiene que considerar cuando entra en una crisis como esta? Y en nuestro criterio, pues hay dos variables elementales. Una es las operaciones de mi empresa y la otra son los daños o la posibilidad de comprarme que tienen mis clientes. Entonces, a partir de ahí, nosotros definimos que podíamos generar un cuadrante o una matriz con 4 posiciones según fuera la situación, tanto en los daños de la operación como los daños que sufrieron mis clientes. Una primera acotación es que estamos hablando de que todas las empresas van a sufrir algún daño. Yo creo que nadie va a salir ileso de esta crisis. Entonces, empezamos partimos de ese supuesto de que todas las empresas están sufriendo algún tipo de daño y lanzamos ese cuadrante que ustedes tienen en pantalla, en el cual básicamente lo que hacemos es una combinación entre la situación de mis operaciones y de mis clientes. Y a partir de ahí es que definimos estos 4 cuadrantes, en donde en un primer cuadrante son empresas que, si ustedes ven ahí los signos, son empresas que sufrieron pocos daños en la operación y sus clientes sufrieron pocos daños. Es decir, los clientes pueden seguir comprando. No se han visto con una pérdida de empleo, no han visto mermados sus ingresos, o en el caso de empresas que atienden a otras empresas, esas empresas siguen operando y pueden comprar. Pusimos operar normalmente o llamamos a ese cuadrante operar normalmente porque incluso hasta las empresas que sufrieron pocos daños, pues sufrieron algún tipo de daño y además en algunos casos estamos viendo empresas que más bien están teniendo un pico de demanda y entonces más bien tienen que adaptarse. Aquí está sucediendo que algunas empresas están contratando más personal o están ampliando horarios, entonces hay que hacer algún ajuste en ese cuadrante que también lamentablemente es el que menos empresas tienen en este momento, por lo menos en Costa Rica y supongo que en el resto de América Latina y en Mar del Plata no debe ser la excepción. El cuadrante 2 es aquel cuadrante donde los clientes míos sufrieron pocos daños en su capacidad de compra, en su capacidad de consumo,
pero mis operaciones sí sufrieron un alto daño. Entonces ustedes ven ahí que la combinación del más y del menos, en esa posición 2 le hemos llamado buscar nuevos recursos o capacidades o hacer alianzas. Ahorita vamos a hablar un poquito de cada uno de los cuadrantes muy rápidamente. El cuadrante 3 es aquel donde es al revés la situación. Mis daños son pocos en capacidad de operaciones. Mis clientes sufrieron bastantes daños. Aquí estamos hablando cuando mis clientes pierden el empleo, cuando reducen su jornada laboral, cuando no tienen capacidad de compra, o también cuando atiendo otras empresas, cuando esas empresas son las que cerraron, o esas empresas no tienen capacidad de compra. Y luego tenemos un cuadrante 4 que hemos denominado, que es la peor combinación, donde también tristemente hay muchas empresas, y es donde mis daños son muy altos y mis clientes sufrieron muchos daños. Y ahí lo hemos llamado suspender o cerrar temporalmente operaciones. Algo importante de señalar también es que en el cuadrante, cuando hablamos de daños de mi operación, a veces lo que sucede es que es el gobierno el que no me deja operar. Entonces lo estamos incorporando como un daño en la operación. Yo puedo tener, como en un gimnasio o en un centro deportivo, puedo tener todo mi equipo ahí, pero el gobierno me dice en este momento usted no puede operar. Entonces eso para efectos nuestros, aunque es un elemento externo, es un daño en mi operación porque no puedo operar normalmente. A partir de ahí, entonces, lo que podemos es establecer una serie de sugerencias o de acciones, ahora sí, concretas para cada uno de los cuadrantes, en función de la situación que estemos enfrentando. Entonces, para eso voy a compartirles otro documento en el cual lo que hemos venido tratando de establecer es esa serie de acciones específicas para cada una de las empresas. Ahí, como les decía, pues partiendo de esa situación de enmarcar a cada una de estas empresas en una de esos cuadrantes. Permítanme un momentito mientras lo abro, porque no lo tenía abierto. Y vamos a ver. Y Juan Carlos, dentro de cada uno de esos cuadrantes, ustedes retoman, digamos, una serie de ejes para profundizar, ¿no es cierto? Sí, correcto. Eso es lo que quiero mostrarles. Aquí está. ¿Lo están viendo? Sí. Estamos viendo la primera pantalla que... Ahí está. Entonces, este documento lo podemos compartir, es público. Cuando ya tenemos encuadrado lo que dijimos es, ok, ¿cuáles son las áreas en las cuales hay que accionar rápido? Y establecimos 4 áreas. La comunicación con los clientes, la gestión del talento humano, las operaciones y el flujo de caja. A la derecha lo que podemos ver es, en nuestro criterio, cuál es la prioridad de la empresa. Entonces, en el cuadrante 1, la prioridad es tratar de operar normalmente, entre comillas, como decíamos. Pero muy importante es evaluar constantemente la evolución de la empresa. Porque en esta situación en la que estamos, hoy podemos estar en el cuadrante 1 y la siguiente semana o en 2 días podríamos estar en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3 o en el peor de los casos en el cuadrante 4. Entonces, aquí es importante tener ese monitoreo permanente y ahí ustedes pueden ver algunas sugerencias concretas, por ejemplo, en el tema de comunicación con los clientes. Nosotros pensamos que hay que mantener una comunicación, pero que tiene que ser una comunicación con un sentido más humano, no puede ser solamente transaccional. En estos momentos de crisis no voy a estar solo pensando en la venta a mi cliente, sino que tengo que establecer una comunicación más transparente, más con este sentido humano que llamábamos. En la gestión del talento humano también es importante establecer una transparencia con el talento humano, hacerle partícipe de lo que está sucediendo. En algunos casos incluso, pues, nosotros somos ejemplo de cómo hemos tenido que hacer teletrabajo, entonces proporcionar algunas herramientas, ir ajustando esas condiciones de nuestra empresa a la nueva realidad, que puede ser el teletrabajo en algunos casos. Evidentemente hay que respetar todos los parámetros que establezcan las autoridades de salud. Si tenemos la dicha que nuestros colaboradores puedan seguir viniendo a trabajar, tenemos que garantizarles el máximo respeto a todo lo que es las normas que establecen todos los ministerios de salud en cada país. En el caso de las operaciones, como decíamos hace un momento, eso es prioritario, estar revisando que se mantenga operando normalmente. Aquí es muy importante el concepto de la cadena de valor. Tenemos que revisar que nuestros proveedores, la gente que nos da los suministros o la gente, los canales con los cuales llegamos a los clientes, ellos también estén operando en condiciones normales o puedan seguir operando, porque ahí hay todo un tema que podría ser que no es directamente mi operación, sino la de algún proveedor o la de algún aliado comercial. Y el flujo de caja, que si bien es cierto, siempre es importante, en esta época de crisis se convierte en más importante.
Entonces, revisar el flujo de caja diariamente, maximizar los ingresos y disminuir los egresos. Pero también aquí hemos hecho, Eric y yo, un llamado a la conciencia también a que estas empresas en el cuadrante 1 son las locomotoras de la economía en este momento, tienen una gran responsabilidad. Entonces, si bien es cierto, hay que ser muy medido con los gastos, tampoco se va a tratar de aprovecharse la situación. Entonces, hay que pagarle a los proveedores, hay que cumplir los contratos, hay que establecer muy bien qué es lo que entendemos aquí como un egreso innecesario, porque, como digo, son las únicas empresas que están operando y tienen esa responsabilidad de mantener la economía a flote en la medida de lo posible. Entonces, ahí hay un llamado de atención a ese conjunto de empresas. En el cuadrante 2, recordemos que este es el cuadrante donde yo tengo altos daños en mis operaciones, pero mis clientes no tienen pocos daños, es decir, pueden seguir comprando. Entonces, aquí la prioridad es volver a operar de forma normal lo antes posible. Igual normal entre comillas. Y tenemos algunas recomendaciones. En términos generales, recordemos que aquí lo que está pasando es que mis operaciones sufrieron muchos daños. Entonces, ahí lo más importante es tener claro cuáles son esos daños. Aquí sí podemos ver si hubo daños en la cadena de suministros, por ejemplo. Entonces, eso me obligaría a buscar nuevos proveedores, a intentar hacer una integración hacia atrás, si fuera el caso, y empezar yo a hacer algunas cosas. O si es adelante, si son canales de comunicación con mis clientes y mis canales de llegada a los clientes, también ver si puedo adquirir esos nuevos recursos y esas nuevas capacidades, o si puedo hacer alianzas. Poniendo ejemplos muy concretos, esto es lo que está pasando con muchos restaurantes que han tenido que entrar al mundo delivery. Recuerdo que le llaman en Argentina express, le llamamos nosotros acá en Costa Rica, a la brava, decimos acá, a la fuerza, es decir, en cuestión de 2 o 3 días. Y no es lo mismo tener un mesero, una persona que atiende las mesas en un restaurante, que su misión es llevar la comida caliente de la cocina a la mesa, a convertirlo en un motociclista, por ejemplo, que su misión va a ser llevar la comida caliente del restaurante a la casa del cliente. Entonces, ese es el tema más importante acá. Nosotros igual ahí tenemos algunas sugerencias específicas. Como les digo, después podemos compartir el documento con todo gusto. Pero aquí la prioridad es esa. Es decir, ¿cómo hago yo para adaptar mis operaciones en un corto plazo a la nueva realidad? Y ahí lo que sucede es que o requiero nuevos recursos, requiero nuevas capacidades, o eventualmente hago alianzas, que es, digamos, la forma rápida de adquirir esas capacidades. Y reitero con el ejemplo, muchos se han aliado a las plataformas estas grandes de repartición de comida, los Globos, los Rappi, los Uber y todos estos, y otros han tenido que desarrollar su propia capacidad. Entonces, es cómo ajusto yo esta nueva realidad con la situación que está viviendo mi mercado. Entonces, son los elementos concretos de este tercer cuadrante, de este segundo cuadrante, perdón. En el tercer cuadrante, recordemos que son nuestros clientes los que tienen los problemas de operación. Nuestra empresa puede seguir operando, tenemos los recursos, tenemos las capacidades, pero nuestros clientes, por alguna circunstancia, no pueden comprar nuestro producto, nuestro servicio. Pues aquí, además de las sugerencias específicas, pues aquí la consigna, y es lo que establecemos en la prioridad a la derecha, es tratar de identificar el estado preciso de los clientes más importantes, de aquellos clientes que me generan la mayor cantidad de ingresos, lo que en economía llaman la ley de Pareto, lo que enseñamos en nuestras clases. Hay un 20% de los clientes que me van a generar el 80% de los ingresos. Entonces, lo primero es identificar esos clientes y saber realmente cuál es la situación, porque hay clientes de clientes. Entonces, si yo puedo hacer algo para ajustarme a la nueva realidad de los clientes, debería hacerlo, porque son mis clientes más importantes. En algunos casos puede suceder que mis clientes más importantes, o en general todos mis clientes, por el sector en el que estén, supongamos que yo atiendo a empresas del sector turismo, pues no están operando, no tienen ninguna capacidad de operar, con lo cual yo tendría que tratar de moverme. Y ahí es donde ya lo denominamos nuevos clientes, nuevos productos o nuevos productos y servicios. Por ejemplo, hace poco en otro programa como estos hablaba con un emprendedor que está haciendo, que tiene una empresa de tecnología de información. Y él en este momento tiene un proyecto colocado con varios bancos. Ese proyecto es una especie de software, una especie de app que permite la comunicación de personas sordomudas con la persona que está atendiéndolos en un banco. En esta crisis, el proyecto perdió prioridad. Es decir, los bancos les dijeron,
sus futuros clientes. Esto está muy interesante, pero en este momento tenemos que enfocarnos en otras cosas. ¿Qué puede hacer una empresa de esas? Bueno, con los recursos y capacidades que tiene, ¿qué podría yo empezar a producir? ¿Qué servicio podría brindar que les sirva a la nueva prioridad de mis clientes? Entonces yo les decía a ellos, bueno, ustedes tienen una capacidad en tecnología de información que quizá el banco para el proyecto que ustedes tenían no les sirva, pero para nuevos proyectos sí. ¿En qué está metido el banco? Hablen con el banco. Probablemente el banco está metido mucho en reforzar sus plataformas de Internet Banking. Debe estar muy preocupado por el tema de seguridad y debe estar muy preocupado por el tema de servicio al cliente en este nuevo mundo virtual en que nos enfrentamos. Entonces, ¿cómo hago yo para ajustar lo que yo sé hacer, pues esto en términos muy simples, a las nuevas necesidades de mis clientes actuales? La otra podría ser, yo tengo igual unos recursos y capacidades y salgo a buscar nuevos clientes, es decir, clientes que estén necesitando lo que yo sé hacer. Entonces ahí aplica de nuevo, quizá no sean los bancos, pero hay mucha gente que necesita manejar la logística de entrega, la logística de operaciones. Entonces ahí podría yo aprovechar desde mi conocimiento en tecnologías de información esa necesidad nueva que surge y tratar de satisfacerla. Entonces ahí vean que lo que estamos tratando de hacer es reorientar a la empresa para que con los recursos y capacidades que tenemos pueda satisfacer una necesidad nueva de mis clientes actuales o una necesidad nueva de empresas o de personas que no han sido mis clientes tradicionalmente. Entonces, ese es un elemento importante a considerar dentro del cuadrante 3. Igual ahí hay otra serie de sugerencias concretas que después podemos revisar. Y en el cuadrante 4, que como decía, es el más duro en este momento porque hay muchas empresas en esa situación, la suspensión o cierre temporal del negocio. Aquí yo creo que lo más importante es tratar de hacer un cierre ordenado, es decir, cumpliendo con la ley, tratando de ver todas las opciones disponibles, teniendo el mejor comportamiento con nuestros colaboradores, es decir, tratar de hacer un cierre ordenado, proteger los activos más importantes. Esta crisis va a pasar, todavía no tenemos muy claro cuándo, pero esta crisis pasará en algún momento, con lo cual nosotros esperamos que las empresas vuelvan a operar. Por lo tanto, en este cuadrante es muy importante tratar de proteger esos activos. Y también otro elemento importante es no perder la comunicación con los clientes. Poniendo ejemplos igual de empresas pequeñas, aquí en Costa Rica, supongo que en Argentina pasa un poco lo mismo, los gimnasios no pueden estar operando, los centros de natación, todo lo que sea este tipo de negocios. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Y que me parece que es una buena práctica. Por lo menos mantener la comunicación con los clientes. Es decir, los gimnasios están mandando las rutinas por Facebook o por video. Entonces, mantenés al menos ese contacto con tu cliente para que el cliente no diga, si cerraron y se desaparecieron, sino que sepan que están ahí y tratar de manejar esa relación virtual mientras se puede volver a operar. Porque entonces, cuando se puede volver a operar, ya ahí siguen estando mis clientes y no me perdieron de su mente y mantuve esa relación con ellos. Entonces, pues básicamente esto es lo que nosotros hemos hablado como cuadrante para responder a esta situación en un horizonte de tiempo muy corto, que son 3 meses, y que hablábamos ahora fuera de cámaras antes de iniciar la grabación. Este periodo de tiempo puede cambiar en cada país, puede cambiar en cada sector. Lo que sí es cierto es que es de muy corto plazo y requiere estar revisando y evaluando casi que diariamente para ver la evolución y la situación de la empresa, que como decía al inicio, puede cambiar muy rápidamente y moverse de un cuadrante a otro en cuestión de días o de horas. Sí, un poco lo que nos preguntábamos era eso, ese horizonte temporal de 3 meses. Nosotros con Alejandro tratábamos de extrapolar este análisis a Mar del Plata y a las ciudades que por ahí tienen, como la nuestra y nuestra zona de influencia, un impacto fuerte de la estacionalidad por el verano, y pensar, bueno, nosotros, nuestro horizonte temporal está marcado por el inicio de la próxima temporada. Esta situación nos agarró después de la temporada de verano, con lo cual en términos de cantidad de actividad turística es la temporada baja, pero bueno, claramente tenemos una línea temporal que hay que empezar a previsionar, que es esta nueva temporada que se iniciará a partir del mes de diciembre. ¿No es cierto, Alejandro? Sí, claramente, nosotros ahí tenemos un umbral de pensamiento, ¿no? La reflexión, lo cual implica pensar estos 3 meses del horizonte de planeamiento que plantea la herramienta, 3 meses flexibles, ¿no? Y quizá en el caso de Mar del Plata hay que pensar en un horizonte diferente también, para llegar a esa etapa estacional, Juan Carlos.
Sí, sí, me parece que es correcto lo que ustedes dicen. Yo creo que cada ciudad, inclusive cada región, tiene su propia estacionalidad y su propio horizonte de tiempo. Yo creo que incluso qué definimos por corto plazo cada vez es diferente. Que nuestro Ministerio de Salud establece una conferencia de prensa cada día y ahí anuncian las nuevas medidas. Y es casi, bueno, es diario, incluso los domingos hay conferencia de prensa. Entonces, hemos ido acostumbrándonos a que el corto plazo casi que es de hoy a mañana. Y yo pienso que, decía una vez un famoso gerente que él, un gerente de Procter & Gamble muy reconocido, que cuando él entró a la empresa manejaba la empresa con la mano izquierda al corto plazo y con la mano derecha al largo plazo. Yo creo que hoy en día es más fuerte ese reto de estar revisando el cortísimo plazo, pero también no perder de perspectiva lo que viene. Como ustedes lo indicaban, en el caso de Mar del Plata, la siguiente temporada. Yo debería ir trabajando en esas dos cosas, porque en esa siguiente temporada, que esperemos que todo esté relativamente normal, definitivamente los patrones de consumo van a cambiar, el perfil de nuestro cliente va a cambiar, lo que el cliente quiere, las expectativas y probablemente hasta los temores del cliente van a ser nuevos. Entonces me parece que también es un reto el irnos preparando para ese nuevo escenario desde ya, que tenemos ese margen que mencionaba Alejandro. Yo, era un interés mío justamente consultarte esto del largo plazo, del mediano. A ver, estamos en una etapa de redefinición de plazos, ¿no? Quizás a nosotros nos resulta más normal pensar a 3, 4 meses y en Argentina y Latinoamérica en general, nuestro mediano o largo plazo para otros países más desarrollados sería corto. Creo que esto ha impactado en que países más desarrollados hoy están pensando plazos largos que son mucho más cortos que antes, ¿no? Lo cual es un tema, pero Sí. antes de eso, me interesaría hacerte una consulta que surgió cuando describiste el cuadrante 1, cuadrante en el que pocas empresas van a estar, y es el cuadrante que va a sostener la economía, o sostiene, en este caso, y el cuadrante 4, en ambos dos, mencionaste alguna serie de cosas. Me interesa saber qué opinas vos respecto de la responsabilidad social y el compromiso que tienen que tener las empresas en cuanto a el comportamiento. Digo, tomo estos dos extremos, no porque es la empresa que le está yendo mejor en el contexto y la que le está yendo peor. Había varias cosas que mencionaste que tienen que ver con esto, cómo comprometerse para tomar soluciones de las que un autor que es muy querido por todos nosotros en Argentina, que es Jorge Elkin, plantea desde las organizaciones responsables y solidarias, ¿no? A ver en qué medida impacta, o en qué medida crees vos que hay que trabajar hacia dentro de las empresas para incorporar esta vara de análisis o esta racionalidad ética o de responsabilidad en las políticas o estrategias que puedan llevar adelante. Claro, claro. Pues yo creo que la empresa en el cuadrante 1, para ponerlo en los términos del cuadrante, como decía al inicio, tiene una doble responsabilidad, porque probablemente si analizamos las empresas que están en esos sectores, son empresas que están produciendo bienes básicos, son empresas que están produciendo medicinas o equipo médico, con lo cual son bienes de consumo muy importantes en este momento. Entonces creo que ahí ya de por sí hay una responsabilidad, pero también el impacto que está generando en su entorno, desde el punto de vista de sus colaboradores, desde el punto de vista de sus proveedores, desde el punto de vista de sus clientes. ¿Cómo hacemos o de qué forma hacemos para que la responsabilidad social pase más de ser un tema de filantropía a ser parte de la esencia del negocio? Y me parece que esta es una bonita oportunidad para ese conjunto de empresas. ¿Cómo superamos, que por ahí algunos autores hablan de superar esa visión de filantropía, de que estoy donando, de que estoy mandando a pintar una escuela, y cómo integro realmente la responsabilidad social dentro del accionar de mi empresa? Eso es un campo muy amplio, pero por ejemplo, una de las cosas concretas que hemos visto en buenas prácticas es, por ejemplo, las alianzas entre empresas, el traslado de colaboradores. Cuando una empresa requiere disminuir su planilla, aquí hemos tenido un par de casos en donde han hecho alianzas y han pasado algunos de sus colaboradores a otras empresas. Lo que hablábamos de la responsabilidad con los proveedores, por ejemplo, aquí, supongo que allá también, las grandes cadenas de supermercados son de las que están operando y de las que tienen un exceso de
oferta, de demanda, perdón. Entonces hay que tener pues, una especial consideración con nuestros proveedores, porque ahí hay un efecto cadena muy importante, ¿verdad? Es decir, cuando un centro comercial, cuando una cadena de supermercados recibe incrementos de demanda como estos, pues tienen que ir a sus proveedores, porque ellos son solamente un punto de comercialización. Entonces ahí también hay un tema de responsabilidad social muy importante, no solo en el tema del pago, sino también en el tema de cómo integramos operaciones, cómo ayudamos a sus proveedores para que ellos incluso puedan responder al incremento en la demanda que estamos teniendo en este momento. Y lo otro que aquí se ha hablado mucho también es la compra local. Por ejemplo, tenemos las grandes cadenas, pero también tenemos los pequeños minoristas, y esos pequeños minoristas también están operando. Entonces, incluso uno como consumidor puede asumir un rol activo también en esos temas de responsabilidad social y de un consumo inteligente que permita pues, hacer un mejor provecho de los recursos que en este momento tenemos. Y en el otro extremo, en el cuadrante 4, lo que hemos hablado también es que cada gobierno está estableciendo diferentes mecanismos. Aquí hay ampliación en los plazos de los créditos bancarios, aquí está por salir una reforma a la ley de inquilinato para establecer algún tipo de convenios entre gente que alquila locales comerciales, por ejemplo, y los arrendatarios y los arrendadores, todo ese tipo de elementos dentro del marco legal. Entonces creo que si uno tiene que cerrar operaciones o suspender operaciones en este punto, pues su responsabilidad social es hacerlo dentro del marco legal en el país, evidentemente, que uno tenga sus operaciones. Entonces me parece que en los dos casos podemos ver elementos concretos de responsabilidad social que, como decía al inicio, pues la idea es que se incorporen en el quehacer del negocio, en el caso cuadrante 1, o en el cierre o suspensión temporal en el cuadrante número 4. Bien, y un poco como para ir cerrando este encuentro, también nos quedaba pensar, ¿no?, este cuadrante estratégico, cómo conecta con el mediano y largo plazo, que como ya comentamos son tiempos más líquidos de lo que estamos acostumbrados, pensando, digamos, en el desafío de lo que viene, ¿no? Claro. Si realmente pensamos que las cosas van a volver a ser exactamente como el año pasado, o realmente necesitamos encarar el desafío de ser creativos y repensar cómo vamos a volver. Como decíamos, los cambios en los hábitos van a estar establecidos, el distanciamiento social, ya sea por una percepción del cliente o por una regulación, seguramente llegó para quedarse. Entonces, la necesidad de cómo cada uno de los sectores debe repensarse en ese sentido, ¿no? Hoy hablabas de los gimnasios, podemos hablar de los colegios, del turismo, de los cines, de los teatros, y esa necesidad de decir, bueno, este cuadrante de análisis es súper interesante para este horizonte de planeamiento, pero la verdad es que la necesidad de repensar tiene que tener un horizonte más largo, ¿no es cierto? No sé cómo lo están viendo ustedes. Sí, yo, ahí se nos cortó un poquito la comunicación, pero creo que ya estamos otra vez. Yo creo que en estrategia la máxima sigue siendo válida. Es decir, yo tengo que saber cuáles son mis recursos, mis capacidades, mis fortalezas y debilidades y contrastarlos con el entorno, y a partir de ahí decidir cuál va a ser el camino para alcanzar las metas que tengo. Entonces creo que esa máxima no cambia. Lo que cambia es lo que pueden ser mis recursos y mis capacidades, lo que pueden ser mis fortalezas, mis debilidades y el nuevo entorno. Lo que quiero decir es que me parece que una labor fundamental del empresario o la empresaria es empezar a analizar la nueva realidad. Esto va a variar mucho dependiendo del sector. Yo creo que primero hay que tener claro el sector y cómo esto impacta en esa nueva realidad. Es decir, si mis clientes, por estas circunstancias, yo preveo que va a haber algún cambio en sus gustos y preferencias, en la condición en la que compran. Incluso en algunas empresas está sucediendo que esta crisis los ha llevado a explorar modelos alternativos que pueden ser muy interesantes de seguir manteniendo. Alguna gente que se ha visto obligada, alguna gente que ha tenido que cambiar su modelo de negocio, podría ser que después de esta crisis ese modelo de negocio siga siendo una alternativa válida.
Entonces yo pienso que guardando las particularidades de cada empresa y de cada sector, lo que viene es un ejercicio de pensamiento estratégico, es decir, cuál es el nuevo escenario, cuáles van a ser los cambios que sufrieron mis clientes, porque vos decías, Luciana, el distanciamiento, la posibilidad de los viajes, la virtualidad, el querer recibir las cosas en casa, la personalización, que de alguna forma esto también nos hace. Entonces, ¿cuál es esa nueva realidad de mi cliente? Aquí se ha estado generando materiales de diferentes entidades, eso me puede ayudar un poco a nutrirme, pero en realidad es eso, es conocer cuál es la nueva realidad que va a tener mi cliente y a partir de ahí ver cómo quedo yo después de la crisis. Es decir, qué nuevas capacidades desarrollé o qué nuevas capacidades debería desarrollar previendo lo que va a hacer esto a partir de esa nueva realidad. Entonces, el pensamiento estratégico y la cocina no cambia, lo que va a cambiar es el entorno, con lo cual lo que yo diría es que hay que tener muy claro cuál va a ser ese nuevo entorno, tratar de tenerlo claro porque en este momento es difícil, pero ya hay algunos documentos que nos pueden ayudar y a partir de ahí hacer el ejercicio de, bueno, ¿qué es lo que voy a cambiar? Ese es un ejercicio valioso. Y el otro, que se lo escuché a mi amigo Eric un par de veces, es también se vale pensar qué hubiera hecho yo diferente en este momento, un poco en la línea del canal, qué hubiera hecho yo diferente de haberlo sabido antes. Es decir, por ejemplo, una cosa tan sencilla, que puede ser muy sencilla, pero es un buen ejemplo. Hay muchas empresas, muchos negocios que están acostumbrados a que sus clientes llegan. Es decir, todos los fines de semana llegan, todos los días llegan. Y yo nunca me he molestado de tener su nombre y su teléfono, por lo menos, y su correo electrónico, porque llegan, porque tengo una muy buena ubicación, porque es una tradición, y no los conozco. Es decir, sí los conozco, sé quién sos Luciana, pero yo no tengo tus datos y no tengo cómo llamarte para decirte que sigo operando, que te puedo ofrecer, porque ahora que no puedes salir de la casa, o ahora porque yo tengo un horario especial, perdí el contacto con vos. Y en el mundo virtual sigue siendo lo mismo. Alguna gente dice, no, están en Facebook, están en Instagram. Pero ahora que todo el mundo se volcó a redes sociales, los algoritmos cambiaron, nadie sabe exactamente quién ve lo que yo publico. Entonces también yo creo que ese tipo de cosas son cosas que nos podría llamar a la reflexión y además de ir viendo esa nueva realidad, de una vez decir, bueno, ¿qué podría ser yo diferente? Y creo que lo que enseñamos en las clases básicas de administración de primer año, conozca a su cliente de nombre y apellido, hoy hay que ponerle, conozca a su cliente de nombre, apellido, teléfono y correo electrónico. Porque nadie nos dice que en el siguiente crisis mundial se caiga internet. Entonces, necesitamos tener el teléfono y el correo electrónico para tener dos formas de contacto. Entonces, creo que son cosas que hay que ir visualizando. ¿Cuál es la nueva realidad? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esa nueva realidad como empresa? Pero además, ¿qué cosas debería haber yo hecho diferentes? Aunque esta crisis nadie la previó. Hace poco vi un meme, una broma, un profesor le decía a sus alumnos, alguien puso en su análisis FODA el coronavirus, porque si alguien lo puso, se gradúa directo, ¿verdad? Esto nadie lo había previsto, pero sí podemos preguntarnos cosas de, bueno, ¿qué hubiera hecho yo diferente de haber sabido esto? Porque esta es la primera que nos toca vivir, pero no sabemos si sea la última. Tu planteo parece muy interesante en términos de poner a pensar a los empresarios, pensando en el ámbito local de Mar del Plata, ¿no? Un desafío importante creo que es tratar de, agregando complejidad, ¿no? Porque no estamos simplificando nada, sino todo lo contrario, agregamos complejidad, tratar de incentivar a los dirigentes, directivos, empresarios, a que no se queden esperando que esta crisis termine para que volvamos todos a nuestra natural normalidad. Porque es muy posible que nuestra nueva normalidad sea muy distinta. Correcto. Y es muy posible que a esa nueva normalidad nuestra forma de operar, nuestro producto, nuestro servicio, ya no sea válido. Pensar el escenario. Creo que es un desafío al que tenemos que someter a las empresas porque me parece que de no hacerlo corren un riesgo muy grande, ¿no? Esperar que termine esto para continuar como siempre y en ese siempre no estar incluidos. Correcto, correcto. Y yo creo que va a ser un caso o una situación muy interesante donde va a haber muchas oportunidades y en donde quizá por primera vez, no sé si, sí, quizá por primera vez la ventaja la vayan a tener los que no saben del sector. Los emprendedores, las emprendedoras que arriban nuevo, porque lo que vos decías, Alejandro, son nuevos modelos de negocio, son nuevos clientes, son nuevas formas de operar y a veces para una empresa establecida es muy difícil dar ese cambio. Entonces ahí creo que se va a plantear un reto interesante para el sector empresarial y también para el sector emprendedor que va a estar dispuesto a aprovechar esas oportunidades.
Sí, creo que por eso la convocatoria a tu propuesta, estos esquemas de análisis que por ahí son sintéticos y concretos y permiten un primer abordaje en esta complejidad que hoy comentaba Alejandro, tienen la posibilidad de fácilmente ir acercando, ir aportando grados de análisis. Y además creo que otra de las ventajas en esta gran desgracia que nos tocó es que en este lado del mundo tenemos la posibilidad de ir viendo todos los sucesos desfavorables que tuvieron en los países que ya pasaron la peor parte de la pandemia y estamos viendo cómo están regresando. Y poder prestar atención a cómo han sido esas incorporaciones. Por supuesto no van a ser iguales porque tenemos culturas e idiosincrasias muy diferentes, pero te van dando una pauta clara de cuál ha sido el impacto, cómo están siendo las regulaciones, que de alguna manera los países que se están animando a volver a las actividades y a la presencialidad, cuáles son los aciertos, tenemos la distancia para ver también cuáles funcionaron y cuáles no, y creo que esa es otra oportunidad muy grande que tenemos y que debemos estar atentos a ver qué es lo que está sucediendo en otros lugares y cómo poder tomar, ¿no?, de ejemplo lo que sirva para mi negocio, para mi actividad. Sí, eso me parece muy acertado. La posibilidad que tenemos por circunstancial, pero que tenemos que aprovechar. Me parece que también es muy valioso eso. Bueno, si les parece, Bueno, cerramos esta primera etapa de análisis. Nos queda, la verdad, podríamos estar horas, hoy decíamos con Alejandro, podríamos sabemos estar. que los espacios virtuales ahí tienen que ser razonablemente breves, así que, Juan Carlos, muchísimas gracias por tus aportes. Quizá en esto de charlar y conversar y compartir, podamos tener otro encuentro para profundizar en algún momento. Pero bueno, muchas gracias por aportarnos y importante tener una mirada también desde Latinoamérica, desde estas zonas, pero desde otro país, ¿no? Para poder comprender que muchas veces uno cree que las problemáticas que tiene son únicas, propias y coyunturales, nacionales y regionales, y tenemos muchas cosas en común que estamos tratando de abordar todos, ¿no? Encantado, de mi parte muy agradecido. A mí me encanta este tipo de actividades. Argentina es mi segunda patria, yo viví allá 2 años y tengo muy bonitos recuerdos. Viví en Buenos Aires, pero cada vez que tenía libre me escapaba a Mar del Plata. Y bueno, me encanta este tipo de actividades, cuenten conmigo para cualquier otra actividad. Espero que todos estén muy bien por allá y bueno, que la información que compartimos pueda ser de algún grado de utilidad para todas las personas que nos están viendo. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias.